Como el martes va a ser la primera gran manifestación en toda Colombia, y esperamos que los pueblos indígenas y esperamos que las mujeres por la reforma agraria y esperamos que los usuarios campesinos que quieran tierra en el Caribe salgan sin miedo. El martes será un día cívico. Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos, porque violará la ley. El martes comienza la consulta popular en Colombia y será día cívico, como lo será el día de las elecciones. Pero este martes saldremos a las calles, yo primero, a encabezar la manifestación de Bogotá, pero en cada ciudad de Colombia debe haber una manifestación del poder de decidir del pueblo, que no es más que el poder de la decisión sin miedo, sin violencia, con alegría. La policía y el ejército tienen orden de no voltear sus fusiles contra el pueblo mientras no haya violencia. Y sin violencia conquistaremos nuestros derechos colectivos que ya están escritos en la Constitución, como la consulta popular, pero que no se ejercen porque los esclavistas le han mamado gallo a la Constitución de Colombia. Bienvenidísimos aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de consulta popular. Como siempre, primero que todo, darle las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes por su impresionante apoyo, por su fidelidad, por sus comentarios, por su buena energía. Gracias, gracias, gracias. Se están cumpliendo 951 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Hoy sábado 15 de marzo del 2024. Estamos a 3 días de ese 18 de marzo, el día en que la esperanza que tenemos de transformar a nuestro país va a tomar camino. Ese día, 18 de marzo, la esperanza de cambio que tenemos para nuestro país se va a afianzar. Comienza la consulta popular. Comienza esa campaña por el sí a las reformas, sí a la transformación de nuestro país. Gustavo Petro posteó: hermano y hermanos colombianos, es la hora de la esperanza. Aquí nadie debe temer, porque transformar a Colombia y abrir las oportunidades es nuestro destino. Esperanza, mucha esperanza, el 18 de marzo a las calles. Ante tanta desigualdad y hambre generada por la injusticia, por la tiranía y por la misma enfermedad, que había que cambiar a Colombia. No hemos querido defraudar esa ilusión y esa esperanza de Colombia. Incluso hicimos tocado y se ha visto por qué. Pero la esperanza es fundamental en un pueblo que quiere construirse, en una nación que quiere ser grande. Las reformas las presentamos al Congreso de la República hace 2 años. Pedimos y solicitamos consensos, un acuerdo nacional alrededor de las reformas. Lo que recibimos fue burla, engaño. Las reformas presentadas no son un capricho del presidente, no son un devaneo ideológico, no es cierto que sean una improvisación. Una minoría apenas se podrá pensionar en este país si no hay una reforma pensional. El primer empleo no es esclavitud, es derecho, y por tanto debe ser tratado con la dignidad de cualquier trabajador o trabajadora. No por ser joven se es esclavo. Este gobierno no va a dar marcha atrás en las reformas. Invito al pueblo a movilizarse, a los indígenas, al campesinado, a la gente asalariada, porque tener salario digno no es pecado, es dignidad. Entonces que el pueblo decida. El pueblo es la base de la soberanía, el pueblo es la base de la institucionalidad, el pueblo es la base de la democracia. Lo que va a haber es democracia, lo que va a haber es esperanza, lo que tiene que haber son cambios y transformaciones. Colombia lo necesita. Bienvenida a la consulta popular para las reformas sociales y bienvenido el pueblo de Colombia en las calles de toda Colombia.
Ya no es a luchar por mí, ahora es a luchar por ustedes. Este 18 de marzo, en el primer día de la consulta popular. El pueblo no se rinde, carajo. Yo sé, tengo la esperanza y aquí siempre lo hemos manifestado. Esto no se soluciona sino en las calles. Desafortunadamente, estamos a 10.000 kilómetros de nuestro país, pero desde aquí, les enviamos, por supuesto, nuestra mayor energía. Estamos unidos espiritualmente, por supuesto, con ustedes allá en Colombia. Que salgan todos, que no les dé pereza, que no les dé mamera, como se dice popularmente en Colombia, y que se asista a estas marchas que tienen que ser una fiesta masiva, una fiesta multicolor, una fiesta multitudinaria. Y sé que Colombia, a partir de esto, va a ser otra. Lo vamos a lograr. No pasarán, no van a pasar. Y lo vamos a hacer. Vamos a ser parte de esa transformación de nuestro país. Y no me critiquen por no estar en Colombia y hablar así. Desde aquí, como les digo, estamos unidos espiritualmente con todos ustedes en nuestro hermoso país. Bueno, esas palabras que escuchamos de Gustavo Petro en la intro, invitando a este 18 de marzo que sea una fiesta, las dio en Aracataca, Magdalena, donde entregó 1.000 hectáreas de tierra a la comunidad arhuaca, como lo decimos en Aracataca, la tierra de 100 años de soledad. Magdalena, tuvimos la oportunidad de estar hace poco en Aracataca, una experiencia muy reconfortante, ¿no? Muy valerosa, porque lo que pasó allá en Aracataca, ustedes vieron el video, pero lo que nosotros vivimos con mi hijo en Aracataca fue algo muy especial. La tierra de 100 años de soledad. Desde Aracataca también el presidente Gustavo Petro, como lo dijimos, oficializó esa entrega de tierras ancestrales al resguardo arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero dijo varias cosas, un discurso más o menos de 40 minutos aproximadamente, y ustedes saben que aquí siempre nos gusta, pues, poner atención a lo que dice Gustavo Petro cuando sale de la Casa de Nariño. Yo las llamo esas alocuciones. Y efectivamente envió un mensaje al país, un mensaje que podemos tomarlo como una alocución. Bien, hoy hay algunos temas, incluso del orden nacional, que me interesa comentar con ustedes, pero de paso con el país. Todos sabemos que ya inicia el proceso de consulta popular, ella. No es que vamos a esperar a ver si el Espíritu Santo logra un milagro en el corazón de quienes falsamente levantan el Cristo, pero para apoyar al rico Epulón, no para apoyar a Jesús, el carpintero, trabajador. La consulta popular es para apoyar todo el pueblo trabajador de Colombia. Hombres, mujeres, jóvenes y viejos, que somos trabajadores porque yo me considero trabajador. No es solo el trabajador asalariado, la trabajadora que recibe un salario, claro que sí. Son la mitad más o menos del pueblo trabajador de Colombia. Sino también para el trabajador y la trabajadora que no recibe salario. Los indígenas en general no reciben salario, pero trabajan. Llevan el alimento a su comunidad, levantan las casas de acuerdo a su arquitectura y sobre todo en función de la humanidad y de la vida, cuidan el agua, cuidan la tierra. ¿Qué más trabajo que ese de hombres y de mujeres? Y así también hay muchísimas comunidades
y gentes que trabajan sin recibir un salario. La vendedora ambulante, por ejemplo, el campesino, que a veces tiene poca tierra, a veces ninguna tierra, y que sobre esa tierra y bajo el sol levanta el azadón y el machete para que la semilla haga nacer el alimento y no recibe un salario. Por eso no hay un solo campesino que me haya podido decir en cualquier parte de Colombia o en la región cafetera donde el café sostuvo a Colombia durante un siglo, que hay un campesino pensionado. Miles de millones de dólares le dieron a magistrados, a congresistas, a presidentes, a hijos de presidentes, a la oligarquía toda que fue de diplomática por el mundo, gastándose el dinero del trabajo del cafetero. Sostuvieron congresos, partidos políticos, sostuvieron el ejército y la policía, y no hay un solo campesino pensionado hoy. Tamaña injusticia se comete en Colombia contra el pueblo trabajador, porque quieren hacernos ver que el trabajo es sinónimo de esclavitud y de servidumbre, que trabajador o labriega tiene que decirle patrón al rico del lugar, olvidándose que somos seres libres y que no hay ninguno superior por encima de nosotros que no sea la energía espiritual de la vida y de la luz. Pues esos trabajadores y trabajadoras que no reciben salario también caben en la consulta popular que estamos iniciando. Esto no es solo para asalariados, es para todo aquel y aquella que trabaje. Más de 30 millones de colombianos trabajan para que este país pueda, aunque sea, subsistir, y por tanto merecen dignidad. El día inicial de la consulta popular, donde empiezan a configurarse los comités del sí, para que el Senado de la República diga sí por mayoría y no le dé la espalda al pueblo, porque ese día se contradeciría completamente, porque es la representación popular y el pueblo quiere sí. Decir sí y decir sí para que las reformas sean posibles ante un papelón frente a una urna electoral, un día antes de 3 meses. Ese es el objetivo. Por eso comenzamos ya. El Senado, a partir de la entrega de las preguntas que ya se están realizando, y la primera de las cuales no debería realizarse en Colombia, pero toca, es que el día termina a las 6 de la tarde. Es decir, que todo trabajo que se realice después de las 6 de la tarde, si es asalariado, debe tener un recargo, un sobresalario, porque son horas extras. Lo mismo si se trabaja sábado y domingo. Así que la primera pregunta es simple. El día termina a las 6 de la tarde en Colombia. Punto. ¿Quién diría que nos toca hasta preguntar y poner en consulta popular esto? Porque los grandes esclavistas que se han acostumbrado a manejar este país desde hace 5 siglos, dijeron que el día no terminaba a las 6 ni a las 7, sino por allá a las 10 de la noche, 11, como si esto fuera Suecia en verano, solamente para explotar a la mujer en los centros comerciales, haciéndola trabajar trasnochando, allá en Bogotá incluso, para entregarle el tinto, no al dueño porque está durmiendo a esa hora, sino a sus compañeros, y coger un bus 2 horas hasta Soacha para tener que madrugar a las 4 de la mañana al día siguiente para llegar a las 6 puntual al sitio de trabajo. Esclavistas, explotadores, señores del feudo, dueños de siervos y de esclavos que en Colombia no van a encontrar a nadie, porque en Colombia toda la sociedad, cada persona ha decidido ser libre. Como el martes va a ser la primera gran manifestación,
en toda Colombia, y esperamos que los pueblos indígenas y esperamos que las mujeres por la reforma agraria y esperamos que los usuarios campesinos que quieran tierra en el Caribe salgan sin miedo. El martes será un día cívico. Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos, porque violará la ley. El martes comienza la consulta popular en Colombia y será día cívico, como lo será el día de las elecciones. Pero este martes saldremos a las calles, yo primero, a encabezar la manifestación de Bogotá, pero en cada ciudad de Colombia debe haber una manifestación del poder de decidir del pueblo, que no es más que el poder de la decisión sin miedo, sin violencia, con alegría. La policía y el ejército tienen orden de no voltear sus fusiles contra el pueblo mientras no haya violencia. Y sin violencia conquistaremos nuestros derechos colectivos que ya están escritos en la Constitución, como la consulta popular, pero que no se ejercen porque los esclavistas le han mamado gallo a la Constitución de Colombia. De paso, es bueno que la población sepa que la comunicación en Colombia, como ordena la Constitución, debe ser pluralista. Hoy es de unos los esclavistas que andan parrandeando con Petro a punta de fuete y de grosería contra mí, todos los días, a todas las horas, porque no quieren que el pueblo de Colombia pueda entender, siquiera escuchar las voces emancipadoras del gobierno. Esclavistas, en contra de sus propios reporteros, a los cuales no le pagan salario justo, a los cuales no les pagan horas extras ni festivos, a las cuales manejan con acoso laboral y quizás más, cuando un periodista o una periodista es también una trabajadora de la patria y está cobijada por la consulta popular. Si ganamos, y vamos a ganar. Por eso el Canal 1, que es propiedad del Estado, y el espectro electromagnético, que es propiedad de la nación, pero se les olvida. Pero al menos el Canal 1, que es propiedad del Estado, se abre licitación, no va para extranjeros. La Constitución prohíbe que los canales de televisión de Colombia sean de extranjeros. Su horario va a salir en licitación con unos pliegos de petición que no son para que el gran capital se apropie del último canal público que queda en Colombia, sino para que cooperativistas, periodistas, cooperativismo de la información y cooperativismo de la producción cultural en cada región de Colombia, juvenil quizás, sean los nuevos dueños del Canal 1, y que entonces sus contenidos informativos y culturales, colombianísimos, verídicos hasta el máximo, puedan expresarse también en el Canal 1. Así que le pido al gobierno, a Angie, que no se concentra bien, que esté atenta a que se abra el proceso licitatorio para que el Canal 1 pase a ser propiedad de la sociedad colombiana en el ejercicio de la transmisión de información y de cultura, que es básica para la unidad del pueblo colombiano. Ministerio de Cultura, espero sus consejos al respecto. El día martes entonces será día cívico, porque comenzamos la gran campaña por el sí, para lograr que los derechos escritos en la Constitución
se vuelvan realidad en la vida cotidiana de cada colombiana y de cada colombiano. Varias cosas dijo Gustavo Petro desde Aracataca en esa alocución, como yo les digo, las alocuciones de Gustavo Petro cuando sale de la Casa de Nariño. Repetimos, en ese evento, en ese acto trascendental para la protección de los derechos territoriales indígenas, Gustavo Petro, repetimos, entregó, acompañado por la Agencia Nacional de Tierras, 1.000 hectáreas al resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, corregimiento de Buenos Aires, en el sector Gunmacú de Buenos Aires, Aracataca. La ceremonia reunió a más de 1.000 personas quienes fueron testigos de este hito histórico para la comunidad. Ese predio beneficiará directamente a 627 personas pertenecientes a 100 familias, consolidando un paso crucial en la reivindicación de los territorios ancestrales. Gustavo Petro entonces en esa alocución manifestó varios puntos. El primero, día cívico, el martes. No pueden los jefes prohibirle a los trabajadores salir por sus derechos, salir a manifestarse y luchar por sus derechos. No puede haber ninguna prohibición, es orden presidencial, día cívico el martes. Martes 18, comienza la consulta popular. Otra de las cosas que dijo Gustavo Petro es que él mismo iba a encabezar esas marchas en la ciudad de Bogotá. Vamos a ver si hay algún discurso, algunas palabras por parte del presidente. Y otro de los puntos que tocó es el punto de Canal 1. Recordamos la investigación y todo el debate que quedó debiendo el ministro Liscano, el Mintic, ex ministro Liscano, que le quedó debiendo a Wilson Arias, que lo había citado varias veces y varias veces eludió el debate. Pues ahí está el tema de Canal 1. Gustavo Petro lanza esa licitación, se abre la licitación de Canal 1, que no es para extranjeros que se vayan a apropiar del último canal público en Colombia. Eso quedó clarísimo y por eso también traigo, entre lo que dijo Gustavo Petro, traigo ese punto. Y el otro punto que también habló y dijo Gustavo Petro era la primer pregunta. ¿Cuál es la primer pregunta? La primera pregunta que será en la consulta popular es si el día termina a las 6 de la tarde en Colombia. Algo que yo he recibido, por ahí recibí unos mensajes que esta izquierda no sé qué, que eso ya está estipulado y que eso ya está arreglado. O sea que no se necesita nada de eso de la reforma y que el día termina a las 6 de la tarde y que la izquierda es una mentirosa, en fin. Todo bueno, pero pues no pasa nada. Son libres de expresar su opinión, sus pensamientos, ¿no? Entonces queda claro cuál es esa primera pregunta que será en la consulta popular, es si el día termina a las 6 de la tarde. Me fui a buscar por acá en un portal UNIR, que es de la universidad en internet. Por ejemplo, estos datos son de este año. ¿Cuánto vale una hora extra en Colombia? En el 2025 el valor de las horas extras se determinan de acuerdo con el nuevo salario mínimo, las disposiciones legales recargos. Detallamos: hora ordinaria 6.189 pesos, hora extra diurna con recargo 10.831. Eso es lo que se paga en las horas extras en Colombia. Pero ¿cuándo empiezan las horas extras? Y aquí en este mismo artículo encontramos lo siguiente. ¿Desde qué hora empieza la hora nocturna? Las horas nocturnas se trabajan entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. Estas horas tienen un pago adicional del 75% sobre el valor de la hora ordinaria. Como lo digo, son datos del portal UNIR, Universidad en Internet, datos actualizados, datos, incluso los costes o cuánto se debe pagar por una hora extra, pues está basada en el aumento que tuvo el salario mínimo este año. Ahí está. Las horas nocturnas se trabajan entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Eso es lo que se debe cambiar. ¿Cómo así? Desde las 6 de la tarde, ¿no? Eso es lo que se propone. Y es la primera pregunta que dice. 3 horitas por la carita a los trabajadores. Entonces, ¿malo? ¿Eso es malo? Otra de las cosas que habló Gustavo Petro en esa alocución fue el tema de a ver si el Espíritu Santo
hace algo en esos congresistas y cambian de opinión y se puede dar el debate como debe ser. Ahí lo dejó en manos del Espíritu Santo. Pero mientras eso ocurre, porque recordemos que tiene que pasar, en caso tal de que no actúe el Espíritu Santo, pues la carta ya se está redactando, el acta ya se está redactando, se da la firma de los ministros, se pasa al Congreso, ya lo sabemos. Entonces, ¿el Congreso qué? ¿El Congreso qué va a decir o cuáles han sido sus manifestaciones? Por un lado, muchos dicen, no, que sí lo van a aprobar, porque si no sería, mejor dicho, quedarían en evidencia, más evidencia de lo nefastos que son y la forma como legislan, no en favor del pueblo, sino en favor de unos pocos. Ya estamos cansados del mismo, ya lo sabemos, lo tenemos claro, pero es así y hay que repetir, porque legislan a favor de unos pocos, no legislan para el pueblo. Entonces, Efraín Cepeda se ha manifestado, hizo un acta, no prohibió la entrada de los estudiantes, de los aprendices del SENA. Al otro día vimos cómo sí dejó enmascarados de Papá Pitufo y ahorita tocaremos el temita de Papá Pitufo, que también es algo que queremos que de una vez por todas se aclare, porque esa estrategia de la derecha, ahora untándole todo a Gustavo Petro, que fue el que denunció la realidad de Papá Pitufo. Eso lo tocamos ahora porque Juan Poe trae una gran investigación y nos muestra esas alianzas, esas amistades de Papá Pitufo con uribistas. Pero entonces hablábamos de Efraín Cepeda, ¿no? El presidente del Senado, el primero que hizo que las reformas se hundieran. Entonces la actitud de Efraín Cepeda prohibió la entrada de los muchachos, de los estudiantes del SENA. Al otro día permitió la entrada de los enmascarados de Papá Pitufo. Y ha seguido manifestándose y acusa incluso a Gustavo Petro de que cruzó un límite al intimidar al Congreso, específicamente a los senadores de la Comisión Séptima que pidieron archivar la reforma laboral. Palabras como esas nos ponen a pensar, ¿qué va a pasar si el Espíritu Santo no actúa contra esos congresistas que archivaron la reforma laboral? ¿Qué va a pasar en el Senado con la petición del gobierno, digámoslo así, de ese llamado al pueblo a una consulta popular? ¿Nos van a negar hasta eso o la van a aprobar y van a dejar que se realice? Eso es. Entonces Gustavo Petro le responde y le dice, no señor Efraín Cepeda, la Constitución ordena y reglamenta la participación del pueblo en la consulta popular. No he cruzado más límite que entrar de lleno a la democracia. Usted no puede considerarse ni dueño del Congreso ni dueño del país. Millones de personas queremos es aplicar la Constitución y la libertad que nos da. Es la respuesta a Efraín Cepeda. Ahora pues, entonces, pedir que entren los estudiantes del SENA que están viendo pisoteados sus derechos. Entonces pedir que entren y prohibir la entrada de ellos es algo totalmente aberrante, es algo que está fuera de la Constitución, es algo que está fuera de la democracia. Y muchos aplauden eso. Y yo no, ese ataque contra los estudiantes del SENA, ese ataque, porque se le reconozcan su salario, porque se le reconozcan sus derechos. ¿Por qué? ¿Por qué esa mezquindad también hasta con los jóvenes? Entonces, por eso, cuando dice Gustavo Petro, esta marcha es de jóvenes, es de viejos, es de treintones, cuarentones, cincuentones, de todos los que deben salir, de verdad, a apoyar las reformas, a apoyar esa campaña que comienza, la campaña por el sí. Sí a las reformas, sí a la transformación de nuestro país. Bueno, nosotros continuamos y ustedes también, por supuesto, estamos de eso convencidos. Continuamos en modo consulta popular, pero tenemos que hablar de otros temas. Y uno de esos temas es el temita de Papá Pitufo, que queremos que llegue a Colombia, que queremos que diga la verdad porque estamos cansados, indignados de que ahora esa derecha nefasta de Colombia utiliza
el tema de Papá Pitufo y ataca a Gustavo Petro, que fue el que denunció lo que en realidad pasaba con ese personaje. 38 años, que no se nos olvide. Entonces, a mí en lo personal ese tema me tiene indignado ver esos Papá Pitufos allá en el Congreso, como indignado que Efraín Cepeda los haya dejado entrar, que digan lo que digan, así, sin pruebas, porque tampoco tienen pruebas de lo que están diciendo. Donde sí hay pruebas y cada vez aparecen más, son los vínculos de esos mismos que estaban enmascarados, del partido de esos mismos y de esos uribistas con Papá Pitufo. Y lo último que se supo, entonces cambiamos de tema, lo último que se supo, y es otra investigación de Juan Poe, de esas buenas investigaciones que él siempre hace, es como dice Gustavo Petro, en silencio y censuradas las afinidades uribistas de Diego Marín Arias el Pitufo. Y nos vamos para la cuenta de Juan Poe. La abogada, atención, la abogada Gloria María Arias Arboleda, ternada por Iván Duque para la Comisión de Disciplina que juzga a los jueces y fiscales, le fue otorgado poder por Papá Pitufo para administrar todos sus bienes. Ella fue fiscal contra el lavado Uribe y Duque en silencio. Hilo. ¿Ah? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Aquí publica Terna 2. A ver, espere, la ampliamos porque a pesar de las gafas, ya estamos ciegos, Dios mío. A ver, las gafas, todavía no me acostumbro a las gafas. Bueno, Nerio José Alvis Barranco, Gloria María Arias Arboleda, Juan Carlos Granado Becerra, Iván Duque Márquez, presidente de la República, Gloria María Arboleda. Aquí está, Gloria María Arias Arboleda. Bueno, ¿qué más publicó Juan Poe? Diego Marín Buitrago, Papá Pitufo, le dio poder absoluto por escritura número 0347 del 14 de febrero del 2018 a la abogada Gloria Arboleda para realizar administración de todos sus bienes, adquirirlos, construir sociedades, recibir cobros, abrirle cuentas y hasta para pago de impuestos. Aquí publica Juan Poe documentos que certifican lo que ha dicho. Bueno, ¿qué más? Sigue. La abogada Gloria Arboleda venía desde los 90s en la Fiscalía Cali, pero su cargo fundamental llegó en 2011 por resolución 0751 de la fiscal Vivian Morales, nombrándola fiscal ante jueces especiales, unidad de extinción y lavado de activos. Luego quedó como la jefa de esa unidad. Publica acá doctora Vivian Morales Hoyos, documentos que acreditan lo que está diciendo, ¿no? La abogada Gloria Arboleda llegó a demandar la ley 1762 del 2015 ante la Corte Constitucional que castigaba el contrabando. Vean esto. La abogada Gloria Arboleda llegó a demandar la ley 1762 del 2015 ante la Corte Constitucional que castigaba el contrabando, el lavado y la evasión. La Corte no aceptó los cargos, pero declaró inconstitucional una norma del lavado de activos. ¿Iniciativa propia o de Papá Pitufo?, pregunta Juan Poe. Al entonces presidente Duque, luego que Papá Pitufo le dio poder a Gloria Arboleda sobre todos sus bienes y que intentó tumbar normas contra el contrabando y lavado, la puso en la terna para la Comisión de Disciplina Judicial que juzga a jueces y fiscales. ¿Esto lo sabe el país? Pues no lo sabíamos, Juan Poe, no lo sabíamos, pero gracias a usted lo sabemos. Entonces, volvemos al post de Gustavo Petro. En silencio y censuradas las afinidades uribistas de Diego Marín, alias El Pitufo. Muy calladitos con estos datos, ¿no? Muy calladitos. Y Duque. Hágame el favor. Y de esos datos pasamos ahora a un golpe mortal
que le han dado al medio ambiente. Un golpe mortal al cumplimiento de la Ley 99 de 1993 y a la Constitución Política. La magistrada Nelly Villamizar acaba de suspender el trámite de la resolución de lineamientos ambientales para el ordenamiento de la Sabana de Bogotá. No lo puedo creer. No lo podemos creer. Una vez más, esta magistrada falla en favor de constructores y volteadores de tierra que ven en la sabana un negocio y no un ecosistema fundamental para la vida y el país. ¿Cómo? No lo puedo creer, de verdad. Y acá dice Becky, ojo, es la misma magistrada amiga de Peñalosa, la tal madrina del Río de Bogotá, la misma que mediante tutela quiso restringir el derecho a manifestarse en el 2021. La corrupta magistrada, eso lo dice Becky, Sin Censura Colombia, @SinCensuraCol. No lo puedo creer, de verdad. ¿Y qué dijo Gustavo Petro? La decisión de la magistrada Villamizar es un golpe contra la vida de la naturaleza y los seres humanos en toda la sabana de Bogotá y la ciudad. Más de 9 millones de personas se ponen en riesgo de escasez de agua y se sacrifican por el interés codicioso de 20 grandes poseedores de tierras y urbanizadoras. Una vez más se demuestra que hay una contradicción en el mundo entero entre codicia y vida. De nuevo, es el pueblo sabanero, el pueblo bogotano, el que debe definir su futuro. Si millones de personas no tienen agua en sus casas en Bogotá, no es por un error pasajero, es un inmenso error en la concepción que debe jugar el agua y el territorio. El fallo se acepta porque soy un demócrata, pero la vida no debe dar marcha atrás. Volvemos a repetir la caída del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá Humana, por una magistrada amiga de Ordóñez, que hoy deja a millones de personas en Bogotá sin agua. ¿Cómo así? Solicito se convoque la conformación de un gran comité por la vida y el agua en la sabana de Bogotá, que organice la acción ciudadana para defender el agua de nuestros hijos. Susana Muhammad, por supuesto, opina lo siguiente: se respetan las decisiones de los magistrados. En el caso de los lineamientos de la Sabana de Bogotá, no los comparto. El fallo es exótico, pues toma medidas sobre un acto administrativo inexistente. Retrotrae un proceso por supuesta falta de participación cuando está en la etapa de consulta y mezcla la sentencia del Río Bogotá con los lineamientos de la Sabana. La alcaldía de Carlos Galán ha logrado dilatar el proceso. La conformación de la gran red ciudadana en la defensa del agua de la sabana es fundamental. Iniciemos los cabildos ciudadanos por el agua y un ordenamiento que defiende y respete los suelos rurales y los ecosistemas de la sabana. No puedo creer esto, de verdad. El pueblo bogotano, el pueblo sabanero, como dice Gustavo Petro, es el que decide su futuro. No hay otra. De verdad que esto no puede ocurrir. Una razón más para salir a las calles. Una razón más, en este caso, de la gente de Bogotá, que aunque las marchas van enfocadas en otro sentido, también debe haber un espacio en esa gran manifestación en Bogotá por la defensa del agua y de la vida. No puede ser, de verdad. Bueno, llegamos entonces así a las ñapitas en este contenido. Y para comenzar estas ñapitas, traigo un artículo escrito por José Arnulfo Bayona para La Nueva Prensa. El artículo se llama ¿Por qué hunden las reformas laboral, de la salud y de pensiones? Tal como ocurrió con el proyecto de ley de reforma democrática al sistema de salud propuesto por el gobierno, previo proceso de concertación y amplio debate que fue aprobado con los recortes exigidos por la derecha neoliberal en las dos vueltas de la Cámara de Representantes, que fue archivado por orden de las multinacionales y empresarios que durante más de 30 años han traficado y saqueado los recursos públicos de la salud en la Comisión Séptima del Senado, sin que mediara el debate reglamentario. El proyecto de ley sobre reforma laboral está a punto de hundirse en la misma comisión, con casi todos los mismos senadores y senadoras de los mismos partidos de oposición de la extrema derecha uribista que volvieron a firmar un proyecto para archivar sin cumplir con el requisito de tramitarlo en debate, pese
a que fue concertado y ampliamente debatido con los gremios económicos y las centrales sindicales. Los y las 8 firmantes, 1 del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto, 2 del Partido Conservador, Nadia Blel y Esperanza Andrade, 2 del Centro Democrático, Alirio Barrera y Honoro Enríquez, 1 de la ASI, Berenice Bedoya, 1 de la Colombia Justa y Libres, Lorena Ríos, y 1 del MIRA, Ana Paola Agudelo, conforman la mayoría de la comisión compuesta por 14 senadores que anticipadamente pactaron archivar el proyecto para no permitir que se tramite en la plenaria del Senado. Sencillamente le hicieron el mandado a los gremios económicos y las multinacionales que seguirán felices aplicando la Ley 50 de 1990, adoptada por el gobierno neoliberal del momificado jefe del Partido Liberal, César Gaviria, y la Ley 789 del 2002 del gobierno neoliberal y genocida de Álvaro Uribe, para contratar trabajadores y trabajadoras con salarios de hambre y sin derechos, ni garantías laborales y de seguridad social en salud, que les fueron cercenados por aquellas fatídicas leyes. Por su parte, la clase trabajadora tendrá que seguir trabajando sometida a la sobreexplotación laboral, a merced de la voracidad capitalista, bajo el régimen de la flexibilización laboral, contratos temporales, despidos arbitrarios y en completa inestabilidad en el trabajo. Asimismo, seguirán sometidos a la jornada laboral de 16 horas diurnas de 6 a.m. a 10 p.m., sin pago de recargos nocturnos ni horas extras, trabajo dominical y de días festivos pésimamente remunerados y sin indemnización por despidos sin causa justa. La clase trabajadora continuará sometida a condiciones de sobreexplotación, de pauperación y extrema pobreza, despojada de elementales derechos laborales colectivos y, junto a sus familias, sin derechos de seguridad social en salud. El trabajo de las madres comunitarias seguirá en la informalidad y sin garantías laborales. Los trabajadores de reparto seguirán siendo esclavizados por las plataformas digitales y los estudiantes del SENA continuarán recibiendo la bonificación de miseria que les impuso el Matarife sin contrato laboral. Además, los firmantes del proyecto de archivo, en su mayoría mujeres, frustran la oportunidad de garantizar estabilidad forzada a mujeres trabajadoras, embarazadas, de adoptar medidas para proteger a las trabajadoras que son víctimas de acoso sexual y demás violencias de género, de licencias para mujeres que sufren de endometriosis y malestares agudos por la menstruación. En ambos casos, los parlamentarios de Marras simplemente cumplieron la misión de impedir que las reformas de la salud, que pretendía recuperarla como derecho fundamental del pueblo colombiano y poner fin al monopolio y al saqueo de cientos de billones de recursos públicos que por más de 30 años, gracias a la privatización de la salud, atesoraron los traficantes nacionales y extranjeros, al tiempo que procuraba la recuperación de la red hospitalaria pública, intencionalmente destruida por los mercaderes de las EPS, y la reforma laboral, que intentaba recuperar mínimamente los derechos de las y los trabajadores contemplados en las convenciones y los pactos firmados por el Estado colombiano en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Los argumentos recurridos por los firmantes para justificar la propuesta de archivo son pobres y falaces. Dicen que tendrá un impacto económico, que limitará las posibilidades de generar empleo e incrementará la informalidad laboral, cuando precisamente el contrato laboral ha estado informalizado por más de 3 décadas. La tasa de desempleo ha disminuido y el país ha registrado un importante crecimiento en sectores de la agroindustria y el turismo, que han generado miles de nuevos empleos. La realidad monda y lironda es que los gremios económicos, los medios corporativos y el poder político, aún bajo control de la derecha y la extrema derecha, han tomado la decisión desde el inicio del gobierno del presidente Petro de impedir que se pueda gobernar y de boicotear las reformas democráticas prometidas, al mismo tiempo que desarrollan campañas mediáticas sostenidas de desprestigio y aniquilamiento moral del presidente. Lo más alarmante es que están a punto de lograrlo. La reforma pensional que fue aprobada en el Congreso está en riesgo de ser declarada inconstitucional por vicios de procedimiento.
según la ponencia preparada por el magistrado uribista Jorge Enrique Ibáñez Nájar. La reforma al sistema de salud presentada de nuevo a consideración del Congreso, nuevamente peluqueada en concertación de los defensores de la privatización y las EPS, reiteradamente aprobada por la Cámara de Representantes, deberá iniciar el tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, que alberga los verdugos de las reformas sociales de la extrema derecha opositora, con el antecedente de haber archivado el anterior proyecto. La Corte Constitucional recortó en cerca de 12 billones los recursos del Plan de Desarrollo y el Congreso votó en contra del proyecto de ley de financiamiento, la nueva reforma tributaria, para nombrar solo algunas de las avanzadas exitosas de la oposición neoliberal en la emboscada que le han decretado al gobierno. Muy bueno este artículo. Los amos del poder económico, conjuntamente con sus testaferros del poder político, permitieron que el proyecto de reforma laboral se aprobara en la Cámara de Representantes, porque en negociación con el gobierno pactaron la eliminación del capítulo de los derechos colectivos y las libertades sindicales. Pero la liebre saltó en la Comisión Séptima del Senado, porque ni siquiera suprimiendo los derechos colectivos y la libertad sindical, que son media reforma, permitieron su trámite democrático y de justa restitución de los derechos conculcados a la clase trabajadora. La clase trabajadora y los pueblos oprimidos deben entender que la democracia es un campo de lucha de clases, en donde se enfrentan el capital y el trabajo asalariado, la clase capitalista y la clase trabajadora, los explotadores y los explotados, los opresores y los oprimidos. En esta ocasión se demuestra que en esta lucha se concreta la puja entre los capitalistas por pagar cada vez menos salario a los trabajadores, y estos luchan por mejorar sus ingresos para reparar sus condiciones de vida y la de sus familias. Las cifras son elocuentes. Según estudio del Ministerio de Trabajo, un trabajador que gana el salario mínimo como consecuencia de la Ley 789 del 2002 dejó de percibir 33 millones en 20 años, que multiplicado por 4.5 millones que trabajaron con el salario mínimo legal vigente equivalen aproximadamente a 148.5 billones que los capitalistas le robaron a los trabajadores. Dicha confrontación la resuelve la correlación de fuerzas que en esta oportunidad, pese a las buenas intenciones del gobierno, no favorece a la clase trabajadora en el establo parlamentario. En estas circunstancias, la lucha democrática se debe expresar en las calles y las plazas públicas. Solo la movilización de las multitudes en ciudades, pueblos y veredas hará retroceder la voracidad de las clases explotadoras dominantes. Movilización por las reformas sociales y democráticas acompañadas del respaldo a la consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro. Es hora de evocar la consigna de nuestros precursores comuneros. Ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que ha de ser, que sea. Esa gran columna cayó de perlas, columna, repetimos, escrita para la Nueva Prensa por el gran José Arnulfo Bayona. Como decimos, cayó de perlas. Estamos en modo consulta popular, estamos en modo sí a la reforma, sí a la transformación de nuestro país. Estamos en modo marchas el 18 de marzo, un día histórico para el país. Comienza la real transformación de nuestro país. Está en nuestras manos desde aquí, desde España, unidos espiritualmente. Les enviamos un abrazo ancestral desde la distancia. ¿Cómo te extraño, Colombia? Como siempre les digo, gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Feliz fin de semana.